Hola Paola, ¿cómo estás? Laura, gracias. Qué rico compartir este espacio contigo y bueno, aquí emanando esta luz y conciencia para todas las personas que vayan a ver este encuentro. Gracias Cuando... por invitarme. No, gracias a ti por compartir tu información y tu conocimiento. Cuando dices aquí, ¿en qué parte te encuentras? Estoy en Miami, estoy arribita de Miami en Weston, en Ujú. Florida. Bueno, déjame que te presente. Tu nombre es Paola Gutiérrez, colombiana, coach cuántico espiritual, oradora, conferencista internacional. Has dedicado parte de los últimos años a estudiar la física cuántica. Eres una experta apasionada de las teorías de manifestación de la realidad, la ley de atracción y la conciencia del corazón, realizando ejercicios de conexión vibracional y reprogramación de la memoria celular. Tu propósito es enseñar a reconocer esa fuerza creadora dentro de cada uno. Bienvenida. Gracias, qué introducción. Y amo entendernos como energía y comprender que tenemos el poder no solamente para autosanarnos, sino para crear absolutamente todo lo que merecemos en nuestra vida. Hoy, Paola, podemos medir las prácticas espirituales con tecnología. ¿Por qué es tan importante para ti tener una base científica en el campo de la espiritualidad? ¿Qué dirías? Bueno, yo creo que adquirir la conciencia cuántica, como yo le llamo, que es un nivel de conciencia en el que tú te entiendes como energía cuántica, porque somos energía física y somos energía cuántica, y ambas em, operan o se expresan de una manera distinta. Nosotros conocemos fácil y conocemos muy em, estudiado cómo funciona la materia y las propiedades de la energía física, pero la energía cuántica no. Eso es algo que ha venido surgiendo a lo largo de los últimos años, del último siglo tal vez, pero no está dentro del sistema educativo. Entonces, no nos enseñan a entender que adicional a ese mundo físico existe este mundo cuántico del cual nos podemos aprovechar, y tener esa conciencia nos permite aprovechar todo ese conocimiento, toda esa percepción de nuestro ser y nuestra vida de una manera distinta para cambiar completamente nuestra biología, la forma en que nuestra bioquímica se comporta, se regula, nuestro ADN se expresa a través de cómo entendemos cómo generar coherencia cardíaca, por ejemplo. Entonces la ciencia viene como a aportarnos herramientas y aportarnos conocimiento para que aprendamos a conocernos a nosotros mismos y a vivir de una manera mucho más equilibrada y plena. Porque no solamente es a nivel biológico, sino también a nivel mental y a nivel de tu conciencia, de poder expandirla y elevar tu conciencia para comenzar a crear deliberadamente tu realidad. El doctor Deepak Chopra fue uno de los primeros que habló de sanación cuántica en su libro, y hoy día se habla de que uno puede prevenir ciertas enfermedades como con un año y medio de antelación, ¿no? O sea, como que eso queda como grabado en el cuerpo energético, y el estrés juega un papel bien importante con respecto a la salud física. ¿Qué podrías contar a nivel físico de esa manifestación cuántica que tiene que ver con, bueno, el estado, eh, digamos, de equilibrio entre átomos, moléculas y que vibran a diferentes frecuencias? Bueno, básicamente nosotros estamos vibrando de acuerdo a un estado del ser. El estado del ser es un reconocimiento del yo, un sentido del yo, lo que yo siento de mí misma y lo que yo siento de mí en el mundo. Es la percepción que está basada en una serie de paradigmas. Todo eso crea como una mentalidad y un nivel de conciencia en cada ser humano, y está basado en tu campo energético mental y emocional, ¿cierto? Entonces está el estado del ser que crea como esos dos campos, y todo lo que tú emites está directamente como condicionando y dirigiendo todo lo que tú le emites y las señales que le emites a tu cuerpo, y tu cuerpo responde. Básicamente porque el corazón y el cerebro están recibiendo estas señales todo el tiempo, y aunque antes se creía que el cerebro era el que le emitía las señales al corazón, ahora es al contrario. Nos dimos cuenta y la ciencia ha demostrado que es el corazón el que le emite las señales al cerebro, pero como tenemos nuestro corazón bloqueado, lo que sucede es que cerebralmente
y por el nivel de estrés que estamos viviendo tan alto que está relacionado directamente con la manera en cómo gestionamos o no gestionamos nuestras emociones y cómo no aprendimos a gestionar nuestros desafíos, nuestro caos interior, la forma en la que nosotros nos vemos a nosotros mismos y cómo enfrentamos el mundo. Y eso obviamente aumenta los niveles de estrés, pues básicamente lo que sucede es que toda la bioquímica del cuerpo, o sea, todo lo que regula la química de nuestro organismo está colapsado, porque las órdenes que le emite el cerebro al cuerpo al estar desconectado del corazón es, le da las órdenes contrarias para que la química se regule mal. Entonces, ¿qué sucede con el cuerpo? Que el cuerpo emite demasiada química y hay excesos, digamos, de ciertas hormonas que no deberían estar como emitiéndose en el cuerpo o hay un déficit de esa química. Y eso es lo que hace que el cuerpo se desequilibre. Cuando nosotros cambiamos nuestro sentido del yo, cambia el estado del ser y vamos a hablar específicamente de cómo conectamos con estados contrarios al estrés, como la plenitud, eh, como el conectar con el estado pleno de la conciencia, que es la autoobservación, la conexión, por ejemplo, con la naturaleza, estados de gratitud, estados de amor incondicional, de compasión, de empatía. En todos esos estados contrapuestos al estrés, lo que sucede es que la bioquímica del cuerpo se comienza a regular y se abre una compuerta en el campo energético del corazón que genera algo que se llama coherencia cardíaca. Y la coherencia cardíaca hace que las emisiones que nosotros enviamos desde el cerebro al cuerpo como que se switcheen, porque el corazón empieza a emitir más información al cerebro y el cerebro comienza a hacer todo el proceso bioquímico desde esa nueva conexión. Por eso hoy en día se habla tanto de activar la conciencia del corazón, de generar respiración consciente, de la coherencia cardíaca, de cómo el corazón obra un papel súper importante en el proceso o la conciencia misma del corazón, porque el corazón tiene un cerebro propio, ¿sí? Entonces, biológicamente, sí, hay que hacer un cambio en nuestros estados del ser y nosotros podemos generar cambios en nuestros estados de ánimo así. Eso nos lo dice no la sanación cuántica, sino el coaching como tal. Hay herramientas de coaching que nos enseñan a cambiar el estado del ser inmediatamente, los estados de ánimo. ¿Cómo puedo identificar, tomar conciencia que estoy en un estado de nostalgia, desmotivación, tristeza y cómo puedo pasar a un estado de gratitud? Que simplemente al comenzarlo a habituar y que se convierta literal en un hábito en mi vida, estoy cambiando mis niveles vibratorios y estoy cambiando la química de mi cuerpo. Obviamente, para hacer remisiones espontáneas, por ejemplo, de enfermedades terminales, que sí se puede lograr, hay que entrar en estados de atención plena y de plenitud y de expansión de la conciencia demasiado, demasiado eh, como profundos, ¿sí? Y tú puedes adiestrarte a eso y puedes desarrollar ese camino de expansión de la conciencia hasta lograr emitir en tu cuerpo esa plenitud de tal manera que el cuerpo se regula completamente. Pero es un proceso que requiere práctica, que requiere compromiso, disciplina, mucho amor y mucha valentía también, porque es entrar en otro estado que es absolutamente desconocido para nosotros, ¿no? Qué interesante todo lo que dices. Y sin llegar a la enfermedad terminal y demás, la enfermedad emocional y las cargas, los traumas que todos cargamos de nuestra niñez, han hecho justamente que el trauma de niño es lo que te desconecta de tu ser para poder seguir viviendo. Es Totalmente. decir, como que uno se separa de uno mismo para poder encajar, para poder entrar, para poder ser parte del sistema de la Matrix. Quiero hacer un paréntesis porque tocaste un punto importantísimo y es el niño interior. Tus primeros 7 años de vida marcan todo el programa o el macroprograma de lo que es tu sentido del yo. Todo lo que tú crees de ti frente al mundo, de ti frente al dinero, de ti frente al amor, de ti frente a la familia, de ti frente a tu capacidad de ser, está marcado en esos primeros 7 años en donde los guiones que adquiriste están basados en lo que viste en el mundo externo, porque no tienes el nivel de conciencia como para decir, esto no es real, esto no es mío, esto no lo tomo como verdadero o no lo asumo como verdadero. Y te marcas como lo que tú dijiste algo tan poderoso, tú te separas del verdadero yo.
Entonces, por ejemplo, una de las herramientas que yo enseño es, y para mí es de las más importantes en sanación cuántica, es cómo reprogramar esa versión del niño para que el niño como que cambie completamente esa percepción de abandono, que es el sentido de falta de seguridad, protección y afecto que uno tuvo en algún momento de la vida, que hace que te sientas una persona vulnerable, vulnerada ante ciertas situaciones y no sepas enfrentar y gestionar tus emociones. Y cuando tú cambias esa percepción de ese niño con unas herramientas que yo enseño, tú inmediatamente en tu comportamiento del adulto en el hoy, porque se está detonándose en tu hoy, comienzas a cambiar la forma en cómo tú te expresas ante el mundo y te expresas como ser, desde tu yo, y comienzas a reconectar con tu verdadera esencia. Es un proceso muy lindo de autoconfianza, empoderamiento, seguridad en ti, adquieres como ese reconocimiento de ser, te haces libre y te haces soberano, gobernante de tu energía. Eso es muy importante dentro del proceso espiritual. Tú hablas acerca de rediseñar la cadena de ADN. ¿Es eso factible? ¿Puedes explicarlo? Básicamente es entender a través de la epigenética que no es que nosotros podamos cambiar la información genética porque es algo que está ahí y no lo podemos mover, es inamovible. Lo que sí podemos hacer es cambiar la expresión del gen, cómo esos genes se inactivan o se activan en nosotros a través de nuestro estilo de vida, del entorno, de nuestro nivel de conciencia, de nuestra mentalidad. Todo está conectado. Y al igual que se autorregula el cuerpo cuando hablábamos de la coherencia cardíaca, por ejemplo, y del cambiar los estados del ser y estados de ánimo en el ser humano, es demasiado importante entender tu relación con el entorno y tu relación contigo mismo y con lo que alimentas tu biología. Me explico. Puede haber dos gemelos con la misma información genética, pero sus estilos de vida son completamente opuestos. Y a lo mejor ambos vivieron una experiencia, voy a poner un ejemplo hipotético, en la que, no sé, vieron cómo atacaron a su madre. Uno se siente culpable, se trauma y el otro no. Y a partir de ahí se programa desde la culpabilidad a una serie de autocastigos en donde se hace adicto al dulce, genera adicciones al alcohol, no se cuida su cuerpo y comienza a generar una serie de patrones y comportamientos relacionados con la culpa que lo llevan a tener una muy mala relación consigo mismo y el otro no, el otro continúa con su vida normal. ¿Qué pasa? El entorno juega un papel súper importante en cómo se expresa o no un gen, porque a lo mejor ese niño tiene una información genética de predisposición, no sé, a la obesidad, a la diabetes, que el otro niño también tiene, porque tienen la misma información genética, pero el uno lo desarrolla y el otro no, ¿sí? Entonces, hay muchos factores como tu mentalidad, lo que tú crees, la creencia, tu nivel de conciencia, el poder de la intención está científicamente comprobado que incide en cómo el ADN se expresa o no. Hay estudios específicos de cómo el ADN se comporta frente a la intención humana, hablando específicamente de la expresión de ciertos genes o enfermedades, pero también de ciertos potenciales que están dormidos en el ADN. Entonces, funciona tanto para la enfermedad como para potenciales que podemos desarrollar en nosotros que nos hacen generar habilidades casi que sobrehumanas, porque no las conocemos y no las hemos desarrollado. Y todos las podemos activar porque es la información general del genoma humano, como la longevidad o la regeneración de algunos órganos y tejidos, etcétera. Y, por ejemplo, en el caso del entorno, del estilo de vida, el alimento con el que tú alimentas tu cuerpo, la alimentación, el agua que consumes, la música que escuchas, las personas con las que te relacionas, si tu casa está rodeada de naturaleza o no, o si tienes la oportunidad de vivir cerca de naturaleza o de al menos caminar en un momento de conexión con la naturaleza diaria, cambia completamente la estructura de tu energía. Es increíble. Y hay estudios, por ejemplo, dirigidos únicamente a entender qué hace la Tierra con el cuerpo humano. Me explico. Hay algo que se llama el enraizamiento en la espiritualidad, enraizar. Le llaman earthing o grounding, que es
básicamente una herramienta en la que algunas clínicas, por ejemplo, en Europa están usando esta técnica para ayudar a sus pacientes a generar procesos de desinflamación más rápida en ciertos tejidos cuando han tenido una cirugía o están en un tratamiento específico o muchísimos otros beneficios. Si ponen a las personas a caminar descalzas en la tierra durante 15 minutos todos los días y empiezan a medir y a regular los procesos y está científicamente comprobado que enraizarse genera muchísimos beneficios. Entonces, al final, los estilos de vida, tener una conexión diaria con nuestro entorno de una manera sana, las relaciones, las amistades que tenemos, la música que escuchamos, hace cambios en el patrón de nuestra agua y nosotros somos 70% agua, Laura. ¿Te puedes imaginar eso? Y que la ciencia nos regale esta información, porque antes es como decirle a una persona espiritualmente, mira, yo te voy a enseñar a transformar tu vida, pero ahora te voy a decir, y mira lo que dice la ciencia, mira lo que nos está regalando este estudio, mira lo que te estás haciendo y le estás haciendo a tu cerebro cuando meditas o cuando vas y caminas en la tierra esos 15 minutos diarios, cuando programas tu agua con intención, o sea, es cambiar completamente tu estilo de vida sí, tu conexión contigo y con el mundo. Tú hablas de que somos energía divina. ¿Puedes explicar un poquito acerca de eso, como partículas de Dios? Bueno, lo voy a hablar desde una mirada un poquito más espiritual, pero también hay ciencia detrás y hay estudios que han demostrado que el código de Dios está codificado en nuestro ADN, pero voy a hablarlo desde una mirada netamente espiritual. Nosotros, cuando nos conectamos con ese otro aspecto de nosotros, que es ese aspecto místico, ese aspecto expansivo, a lo que llamamos también en la ciencia el campo cuántico o la energía cuántica o tu doble cuántico, ¿cierto? Es esa otra parte de mí que yo soy y con la que me conecto para permitirme experimentar de otra manera y experimentarme en el mundo de otra manera. Primero, como tú decías, conectarme conmigo, alinearme con mi verdadera esencia. Eso me permite reconocer que a través mío, no solamente alrededor de todo, sino a través mío está fluyendo esa fuerza creadora, esa fuente como divina que todo lo está creando, que en la física cuántica es la que alimenta el campo cuántico, es la energía de la cual se alimenta el campo cuántico. Desde una mirada espiritual le llamamos la matriz divina, el campo akasha. Todos estamos conectados, todos somos energía y es a través de esa red como de vibración de la cual todos somos y hacemos parte, que está fluyendo una energía con una conciencia mucho, mucho más elevada de lo que nosotros incluso alguna vez hemos experimentado, porque nosotros nos experimentamos en una conciencia humana, en primera línea de pensamiento, 3D, mundo físico, y solamente le prestamos atención a eso. Pero somos muchísimo más que eso y somos seres multidimensionales. La conciencia divina que dirige esa energía divina en el universo es una conciencia absolutamente expansiva, infinita, ilimitada, eterna, pero de la cual también hacemos parte. Entonces, cuando tú te reconoces como energía divina y te reconoces como conciencia divina, te adentras a un mundo de sabiduría, de poder desde la espiritualidad, de divinidad, donde entiendes y reconoces ese Dios en ti, ¿cierto? Y las cualidades y las virtudes de Dios, tal y como lo creas o lo veas, que al final todos podemos llegar a identificar las mismas cualidades de Dios. Así creamos de diferente manera en un Dios. Sabemos que es un Dios sabio, un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios creador, un Dios ilimitado, un Dios infinito, pues tú eres todo eso y lo comienzas a reconocer en ti. Entendernos como energía divina y como conciencia divina nos permite entender nuestra divinidad. Y es cuando switchamos todo ese nivel de conciencia y nos vamos a esa conciencia de ser esa divinidad en el plano físico. O sea, yo comienzo a vivirlo en este plano, a hacerlo en este plano, en esta vida material en donde soy un ser humano limitado por mi primera línea de pensamiento, pero con una capacidad de hacer ilimitado lo limitado.
Muchas personas hablan sobre soltar la necesidad para manifestar, pero ¿cómo sería, según tu propia visión, la forma correcta para manifestar y por qué muchas veces fallamos? Bueno, dijiste varias cosas importantes. Uno, nosotros estamos en este momento manifestando nuestra realidad aquí, ahora, en este instante. Todo lo que estás viviendo está siendo manifestado por ti de manera natural, espontánea y básicamente en una sinergia permanente entre lo que emites y lo que recibes todo el tiempo. Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Cuando hablamos de aprender a manifestar es hacer creaciones, lindo, creaciones conscientes. Lo que hacemos es aprender a manifestar de manera deliberada y consciente, pero tiene que haber una maestría en un punto en donde definitivamente lo hacemos tan espontáneo como lo estamos haciendo ahora de manera inconsciente. Y cuando digo consciente y espontáneo, es que simplemente pongo mi energía en un punto en el que yo elijo algo que quiero y ya lo suelto. Simplemente hago la declaración, vinculo mi energía, que eso se llama entrelazamiento cuántico, con el deseo, con mi deseo, de cualquier forma deliberada, visualización creativa, escribirlo, decretarlo, declararlo, ponerlo en, en el plano terrenal o en mi conciencia para que el plano terrenal lo traiga a mí, pero hay que aprender ese proceso de soltar, ese proceso definitivamente de entrar en la certeza de que mi deseo y yo ya somos y que yo tengo toda mi energía alineada a mi deseo, porque si yo no estoy alineada a mi deseo está acá, yo estoy acá y por más de que ya vinculé mi energía a él, porque ya lo elegí, pasa derecho, pasamos de largo. O sea, no nos encontramos resonantemente porque la vibración tiene que ser similar. Las vibraciones iguales son las que se atraen por ley de atracción. Entonces, para hacer este proceso de manera natural y espontánea, ya sea porque vas a elegir algo nuevo o ya sea porque tomaste conciencia de que tu energía está cogiendo un curso o tomó un curso hacia una línea de tiempo que no quieres y quieres corregirla, porque funciona para los dos. O sea, tú te puedes hacer consciente de que en este momento está surgiendo un conflicto, una situación, algo que se está bloqueando. Tú puedes deliberadamente decir, yo quiero elegir corregir esta línea de tiempo, quiero saltar a otra línea de tiempo y simplemente lo hago con declaración consciente, pero debe haber una soberanía de ti mismo y de tu energía. El estado del ser es fundamental, porque el estado del ser, hablando del sentido del yo, por eso para mí es tan importante esos primeros 7 años de vida y cambiar tu sentido del yo, porque cuando tú entras como en la certeza de que tú realmente sí te alineas con tu deseo y que lo mereces y que es para ti, tú simplemente lo eliges y esperas a que se materialice. Ya. No tienes ni que pensarlo, ni que formularlo una vez más, ni que recordarlo, ni que redirigir otra vez la energía a ver si sí, a ver si fue que me quedó mal calibrado. No. Cuando la certeza está tan fuerte dentro de ti, llega un momento en que vas. Yo tengo que confesarte que dentro de la maestría mía de la manifestación, tengo momentums en los que no estoy tan alineada y hay momentos en los que estoy en una expansión deliberada, constante, en sinergia de cosas que atraigo y digo, wow, o sea, es como un éxtasis de creación y pienso y me sucede, pienso y quiero y me sucede, bien y el pensamiento surge y llega. Y tengo otros momentos en los que me cuesta un poquito más porque, claro, estamos atrapados en una configuración de 3D, como le llamo yo, que es un mundo limitado, en donde nos enseñaron a vivir limitados y a vivir desde un pensamiento de la no posibilidad, de que esto no es para mí, de que esto yo no voy a ser capaz de atraerlo, que a veces se nos olvida. Pero lo más importante es trabajar en tu sentido del yo, en tu gobernancia, en tu soberanía, en tu capacidad de entender que tú sí eres un creador, porque cuando tú estás en esa sinergia, en ese punto de éxtasis de creación, en ese momentum permanente, todo se da, es inmediato. Yo he tenido momentos en donde pienso una cosa y prim, a la vuelta de la esquina, hablo una cosa y prim, sucede. Es así, todo el tiempo. Ujú. Ahora estoy muy clara en que el proceso tiene que venir mucho desde la intención. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Primero me pregunto qué quiero y eso qué beneficio y qué bienestar tiene para mí, para las personas involucradas, para
yo poderlo poner en un contexto fuera del ego. Puedo elegir más allá de mi ego, incluso la casa o el carro, mi abundancia financiera o material, pero también mi riqueza espiritual. Entendiendo que ya estoy en una maestría espiritual donde sé y reconozco que mi humildad no me va a quitar ni a poner lo que yo tengo, porque yo soy aparte de lo que tengo. ¿Sí? Entonces, es un proceso que requiere conciencia, que requiere conexión, que requiere intención clara, que requiere atención clara, porque el efecto observador del que habla la física cuántica es donde pones tu conciencia o tu atención, pones tu energía y ahí es donde se comporta la materia. Entonces, también es aprender a entrar en estados de atención plena, que a veces, esto es importante, mira, de la manifestación, mira qué bonito. A veces yo no sé qué quiero. A veces simplemente quiero tener un día maravilloso. A veces simplemente quiero entrar en estados de gratitud solo porque quiero cambiar mi estado de ser, porque quiero sentirme en resonancia y sinergia con la creación por todo lo que me da, porque tengo vida, porque respiro y agradezco y le agradezco a la Madre Tierra y le agradezco al Padre Sol y me conecto con todo lo que tengo en este plano y le agradezco a mi cuerpo y entro en unos estados de gratitud. Eso de por sí ya te conecta con, haz de cuenta como con un campo de posibilidad que está a la misma vibración de tu gratitud. Entonces, todo lo que atraes, absolutamente todo lo que te llega, tiene la misma vibración de tu gratitud. ¿Qué te llegan? Bendiciones, milagros, oportunidades, sincronicidades, alianzas, encuentros, aha moments, de todo, porque estás en un estado de gratitud y cuando tú entras en estado de gratitud, y esto tiene que ver con los procesos de manifestación, tú no estás pensando esto que me va a traer. Tú solo estás agradeciendo. Y también, como dices tú, estar como centrado y seguro de quién tú eres o saber realmente lo que quieres y una vez que lo tiraste, saber con seguridad que tarde o temprano lo que va a ser para ti va a estar. ¿Tú sabías que el otro día leía que las mariposas no pueden ver sus alas? O sea, ellas no saben lo maravillosas que son, jamás las ven. Y eso me pareció una alegoría tan humana que hasta que el otro no te dice tu virtud, tú No te la muchas veces no lo notas, no lo reconoces. Paola, ¿algo más que quisieras compartirnos acerca de sanación cuántica? Yo sé que hay mucho, pero algo fundamental que haya quedado pendiente que tú creas que pueda ser un mensaje importante. Sí, voy a compartir un último tip o apunte, pues como para que ustedes también lo integren dentro de toda la información. Es importante aprender a expandir la conciencia, porque una vez tú aprendes a expandir la conciencia, que es ir mucho más allá en meditación, cada vez más hasta el punto en que llegas a desdibujar tu cuerpo físico y a sentirte como pura energía expansiva e ilimitada, es cuando entras en esos éxtasis tan elevados de vibración y de energía que esa energía que estás emitiéndole al cuerpo desde ese estado cambia completamente la información del cuerpo, total. O sea, es una manera mucho más rápida de reprogramarte y de sanarte a nivel cuántico, porque en esos estados de expansión, tú estás emitiéndole a cada átomo, a cada célula, a cada molécula, a cada energía, a cada tejido, a cada órgano de tu cuerpo y a cada sistema, la información correcta para que se autorregule. Entre más expandas tu conciencia, más plenitud experimentas, más amor incondicional en su máxima expresión y eso es lo que necesita nuestro cuerpo para, o sea, es el alimento que necesita nuestro cuerpo para equilibrarse, para poderse autorregular y autosanar Ujú. verdaderamente. Ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste. Me pareció muy interesante todo lo que has compartido y tu misión, tus ovejitas cuánticas, tu tribu, esa semilla que estás expandiendo. Me parece muy interesante tu mirada y que puedas formar sanadores cuánticos donde quiera que vayas. Gracias.
Gracias, muchas gracias, Laurita, a ti por permitirme este espacio y bueno, que llegue este mensaje y la información a muchas personas, que les haga sentido, que hagan clic en su conciencia, tengan muchos aha moments, integren mucha información y bueno, a crear y a manifestar porque eso es lo que somos creadores de la realidad. Gracias.